Dios te bendiga. Tu siervo Juan Manuel Liendo. Mira, leemos la palabra en 1 Samuel 16:10 en adelante. Y sigue siendo santa. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. También quiero leer el versículo 5 del Salmo 51. Y sigue siendo santa. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Es David. Aleluya. Voy a estar dando una pequeña prédica flash bajo el título: ¿cómo debo ser y cómo no debo ser para agradarte? Mira, dice que Samuel era el octavo hijo de Isaí. Perdón, dice que David era el octavo hijo de Isaí. Y que había sido creado en maldad, en pecado. Había sido dado a luz en pecado. Era un hijo ilegítimo. El octavo, según la cultura hebrea, ya no tenía tampoco derecho a heredar. Pero había algo especial en él, y Dios lo había elegido. David era el que cuidaba la oveja, era pastor de ovejas, y Dios lo eligió. Fue el primer rey que Dios eligió para ser rey de Israel, porque el anterior rey y el único que habían tenido era Samuel, pero Samuel lo eligió el pueblo quería tener rey como las demás naciones. No querían que siguiera siendo el rey de reyes su rey. Y Samuel era rebelde, desobediente, y hacía lo que él quería. Y después que Dios lo engrandeció, bueno, se rebeló contra Dios y tomó sus propias decisiones, y Dios los desechó y le eligió David. David, que no tenía heredad, que había sido concebido tal vez, como dice el Salmo 51:5, en maldad, en pecado, que era llamado ilegítimo, que cuidaba ovejas, pero ¿sabes? Cuidaba la oveja bajo el cielo y ante su vida como era. David hablaba con Dios, buscaba de Dios, amaba a Dios. David es considerado el autor de los salmos, y es el que Dios mismo dice, el mismo Jesucristo, Hachén, Jehová, dice: por las misericordias firmes a David, no apartaré mi rostro de ti. Mira, y David, de su simiente, de ahí vino el Cristo, porque Dios es Dios y hombre, 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo se despojó de toda su grandeza para hacerse igual a siervo. Mira, así como Jesucristo eligió a David, que era visto por encima del hombro por los hombres, también nos puede elegir a nosotros, siempre y cuando tengamos un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y eso era lo que decía Dios, que David tenía un corazón conforme a su voluntad. Cometía errores, fallaba como todo ser humano, como todos los seres humanos fallamos, pero su corazón era dispuesto a él, sabía que Dios era real, genuino, que no había mayor poder sino el de Dios, de Jesucristo. Y eso te quiero dejar a ti hoy.
cómo debo ser para agradar a Jesucristo y cómo no debo ser para agradar a Jesucristo, es con un corazón genuino y dispuesto, y que no te importe lo que piensen los demás. Impórtate lo que piense siempre Dios. Y eso es búsqueda. David era pastor de ovejas, o sea que él pasaba todas las noches cuidando la oveja y hablando con Dios debajo del cielo. Es una búsqueda continua. Enamórate del Señor para que el Señor se enamore de ti, así como hizo con David. Yo le pedí al Señor, quiero conocerte más, tengo una curiosidad por Jesucristo, y mira, me llevó a David. Venía pensando en David, y me llevó a David. Mira, algo el Señor nos está enseñando. Siempre, siempre. Hay personas que dicen, no, que no sé qué de contexto era para él o era para aquel. La Biblia es toda para nosotros, desde el principio hasta el fin. No era para esa gente de la antigüedad, era en su momento que ellos vivían. Ahora es para nosotros, y nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de esas personas cuando Dios les habla. Y uno dice, esa palabra me pertenece. Aprópiate de las bendiciones del Señor. Créele más a Dios que al hombre. No digo que menosprecie al hombre, pero siempre ten en cuenta y muy por encima el mandato divino por encima del hombre. Y cree más en lo que diga Dios para tu vida. Y cree más en las bendiciones de Dios para tu vida. Porque en ti hay una preciosa luz que Dios ha depositado desde el principio, que te creó en el vientre de tu madre. Pero debes de creerlo. Está en todos, pero para los valientes, para los que creen, así como David creyó y hablaba con Dios y Dios lo escogió, aunque los demás lo despreciaban, así hay que hacer. Mira, Jesucristo nos ama con amor entrañable, por eso vino al mundo y se sacrificó por todos nosotros. Yo creo y quiero y creo que tú también puedes hacerlo. Dios va a hacer grandes cosas con mi vida. ¿Quieres que Dios haga grandes cosas también con tu vida? Mira, vive el día en Cristo como si fuera el último. Dios te bendiga.